Una mujer asesinó a sus 2 hijos porque creyó que eran zombies. ¿Real? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. En el año 2017, Lori Vallow, una mujer que tenía 3 hijos, comenzó a leer los libros de Chad Daybell, un autor religioso que escribía sobre el apocalipsis. Esto le gustó tanto que comenzó a leer aún más, al grado que se convirtió en una seguidora de Chad, y en el año 2018 por fin pudo conocerlo. Y finalmente se volvieron amigos. Luego empezaron un podcast en donde comenzaron a hablar acerca de estos temas. Poco a poco, la afición a estos temas llevaron a adentrarse tanto que ya estaban cayendo al extremismo, pues decían que habían personas con espíritus claros u oscuros, y a los que consideraban malignos les llamaban zombies. El extremismo al que estaba llegando Lori le causó preocupación a su esposo llamado Charles, por lo que en enero del año 2019 fue a la policía y dijo que su esposa había perdido la cabeza. Ella comenzó a decir que era un dios que se estaba preparando para el fin del mundo, y ya había amenazado a su esposo en varias ocasiones con privarlo de la vida. Entonces había decidido divorciarse, pero temía no solo por su seguridad, sino también por la seguridad de sus hijos, que aún vivían con ella. Después de esto, Lori y su esposo finalmente se separaron. Ella se fue a la casa de su hermano y ahí Charles visitaba a sus hijos, pero en una ocasión, cuando fue de visita, tuvo una pelea con Alex, el hermano de Lori, el cual detonó un arma en contra de Charles. Desgraciadamente, Charles perdió la vida, y cuando la policía llegó al lugar, Alex les dijo que había actuado en defensa propia y no levantaron ningún cargo en contra de él. Después de ese suceso comenzaron a ocurrir cosas bastante extrañas con la gente cercana a Lori y Chad, pues después de la muerte de Charles, Lori se fue a vivir a Idaho, que estaba cerca de donde vivía Chad. Curiosamente, al mes de que ella vivía cerca de él, la esposa de Chad, llamada Tammy, repentinamente se fue de este mundo. Raramente Chad no quiso que a su esposa se le hiciera una autopsia, porque según él decía que su muerte había sido natural. Aproximadamente 2 semanas después del fallecimiento de Tammy, Chad y Lori se casaron en Hawái. Cuando los abuelos de los niños se enteraron de esto, llamaron a la policía para solicitar un control de bienestar para su nieto, el más pequeño, que para ese entonces tenía 7 años. Hicieron esto porque ya llevaban semanas sin saber de él y eso era demasiado raro. Además, cuando le preguntaban a Lori sobre los niños, ella simplemente no quería decir dónde estaban, y lo único que se limitaba a decir era que estaban felices y seguros. Entonces la policía comenzó a hacer una fuerte búsqueda nacional. A este punto ya estaban alarmados de que algo les pudiera haber pasado a los pequeños. El cuerpo de Tammy, la esposa de Chad, que había fallecido de forma natural, fue exhumado y los forenses encontraron que su muerte no fue nada natural, sino que se trató de asfixia. Entonces eso indicaba que alguien muy cercano lo había hecho. La policía en febrero del año 2020 fue en busca de Lori y Chad. Ellos estaban de vacaciones en Hawái viviendo la vida. La policía los detuvo, se los llevó a prisión. En junio de ese mismo año, los policías encontraron en el patio trasero de la casa de Chad los cuerpos de los niños. Esto incriminaba directamente a Lori y a Chad, por lo que fueron llevados a juicio. En el juicio se supo que el hermano de Lori le había estado ayudando en todos sus crímenes. Primero con su esposo Charles y luego, tristemente, con sus hijos. Obviamente todos estaban mal de su cabecita. También se dijo que posiblemente Lori había sido la que había mandado a sus hijos al otro mundo, y se cree esto porque ella ya estaba muy adentrada en sus creencias, que no percibía completamente la realidad, pues creía que era una figura religiosa con ascenso al cielo, y decía que algunas personas habían sido tomadas por espíritus malignos, que se convertían en zombies, y que entre ellos se encontraban sus hijos. Por eso es que se pensó que ella los privó de la vida, aunque también se manejó otra teoría. Ella quería ser completamente libre y no tener ningún impedimento con Chad. Estaba tan adentrada en sus planes religiosos que se tuvo que deshacer de todo lo que le estorbaba. Sin embargo, a pesar de todo, ella negó haber mandado al otro mundo a sus hijos, pero fue condenada a 3 cadenas perpetuas por los cargos de asesinato y conspiración en contra de sus hijos. Mientras que Chad todavía no se sabe, será sentenciado hasta el año 2024. Tanto la familia como el hijo mayor de Lori quedaron profundamente dolidos por lo que pasó, por culpa de una persona que perdió la cabeza y la percepción de la realidad. En lo que sí estamos seguros es que el fanatismo puede llegar a ser peligroso, no solo para la persona, sino los que están a su alrededor. ¿O ustedes qué opinan? Un chico desapareció y sorprendentemente fue encontrado 8 años después a las afueras de una iglesia con vida. Estaba inconsciente, tenía golpes y no se sabía cómo es que había llegado ahí. Pero esta historia dio un giro demasiado revoltoso y raro cuando se supo que su desaparición había sido falsa. Y lo peor es que su mamá lo mantuvo escondido en su propia casa. ¿Qué? Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo.
Ok, vayámonos a Texas, Estados Unidos, el 6 de marzo del año 2015. Un chico llamado Rudy Farías, de tan solo 17 años, había salido a pasear a sus perritos como de costumbre. Lo extraño es que los perritos sí regresaron a casa, pero Rudy no, por lo que su mamá, una señora llamada Jenny Santana, reportó su desaparición. Obviamente las autoridades comenzaron a buscarlo inmediatamente y todo el mundo se preocupó. Además, a Rudy se le había diagnosticado depresión, trastorno de estrés postraumático y ansiedad debido a la muerte de su hermano mayor. Eso le había afectado mucho y por eso es que él no había sido el mismo desde eso. Entonces temían que Rudy estuviera desorientado porque no había tomado sus medicamentos y por más esfuerzos que hicieron no pudieron encontrarlo. En el año 2018 las autoridades recibieron una llamada diciendo que habían visto a Rudy en su casa. Como dato curioso, esta llamada la había hecho un familiar de Rudy. La policía fue a la casa, investigó, pero nuevamente no encontraron nada. El tiempo pasó, parecía que el caso estaba cerrado hasta el año 2023. La familia de Rudy informó que después de 8 años de la desaparición de este chico, por fin lo habían encontrado y con vida, lo más chido. Según la mamá de Rudy, alguien llamó a emergencias para reportar que afuera de la iglesia se encontraba un chico tirado y golpeado inconsciente. Sorprendentemente se trataba de Rudy Farías. Estamos hablando que ahora Rudy ya no tiene 17 sino tiene 25 años. La pregunta es ¿dónde estuvo todo este tiempo? ¿Y por qué estaba golpeado? Pero bueno, Rudy fue llevado al hospital debido a las heridas que tenía en todo el cuerpo. Afortunadamente el chico se encontraba fuera de peligro. Ahora va a la parte en donde se encuentra lo más turbio de este caso. Los medios de comunicación, intentando encontrar más detalles a esta historia, descubrieron muchas inconsistencias en lo que la mamá de Rudy había contado. Además, según vecinos de esta señora, habían visto a Rudy varias veces dentro de su casa. Entonces la policía creo que aquí ya empezó a dudar y se reunieron con Rudy y su mamá en un hotel para poder interrogarlos. Y en esa reunión también estuvo presente el activista Quanel X. Esta persona estuvo ayudando en el caso. Él declaró que el propio Rudy admitió que nunca estuvo desaparecido. ¿Qué? Y ahora escuchen, sino que su mamá lo mantuvo encerrado todo ese tiempo en su propia casa. Rudy dijo que el día que supuestamente había desaparecido en el año 2015 solamente desapareció un día. O sea, solo estuvo perdido un día. Él regresó a su casa y su mamá jamás avisó a las autoridades de que ya lo había encontrado. Según esta versión, su mamá lo mantuvo cautivo, le estuvo dando drogas y hasta agrediéndolo sexualmente. Algunas veces él dormía con su mamá desnudos y ella le decía que él tenía que comportarse como un papá. Además lo amenazaba para que no dijera nada de lo que estaba pasando y si lo hacía lo iban a meter a la cárcel. A todo esto la mamá de Rudy sí admitió que mantuvo a su hijo en cautiverio todo este tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que nadie se dio cuenta que durante todos estos años Rudy estaba en su casa? Al parecer, cuando amigos y familiares visitaban la casa, la mamá trataba de esconder a Rudy. Lo curioso es que en el año 2020 la abuelita de Rudy declaró que lo había visto en la propia casa, pero nadie le creyó. Siempre hay que hacerle caso a los abuelitos. Bueno, casi siempre. Solamente se supo de él cuando logró escapar y lo encontraron afuera de esa iglesia. Sin embargo, a pesar de todo lo que les acabo de contar y después de la reunión que tuvieron los policías con Rudy y su mamá, el chico tomó la decisión de irse con su mamá y otros familiares. Lo raro de todo esto es que se fue con ellos como si no hubiera pasado nada. Según la versión de las autoridades, el chico se fue por su propia voluntad. Y además dijeron que Rudy en ningún momento denunció haber sufrido de abuso sexual. Y comentaron que eso es mentira. Y también dijeron que no se le castigaría a la mujer por el falso reporte de la desaparición de su hijo. Y la señora no tendrá ningún tipo de castigo, porque hasta el momento no hay evidencias de supuestos abusos en contra de Rudy. Entonces no se puede saber si fue una víctima o que todo se debió a los problemas mentales que tiene. Lo que sí es que hay toda una investigación en proceso y Rudy está siendo protegido por la policía. Sin embargo, el activista Quanel X, junto con otros miembros de su organización, otros activistas y familiares protestaron exigiendo que se castigue a la mamá de Rudy. Quanel es la persona que les conté al inicio que habló con Rudy y él dijo todo acerca de lo que sufrió: abuso sexual, los golpes y que estuvo privado de su libertad. Quanel asegura que lo que contó Rudy es real y que Rudy sí sufrió esos abusos por parte de su mamá. A todo esto, Rudy Farías dio una entrevista contando su versión de todo lo sucedido y qué mejor que él que diga qué fue lo que realmente pasó, aunque debido a que estuvo mucho tiempo bajo la manipulación de su mamá, hay muchas cosas que no recuerda totalmente y hay otras que le cuesta trabajo explicar. Bastante raro. Primero es que no sabe por qué su mamá mantuvo la mentira de que estaba desaparecido. Segundo, declaró que ella no abusó sexualmente de él y que solamente malinterpretaron lo que él contó. Simplemente a veces tenía que dormir en su cama y que cuando su mamá le dijo que se comportara como un papá, se refería a que hiciera cosas en la casa. No era nada sexual. Aún así, Rudy admite que sí se sentía incómodo y que la relación entre él y su mamá no es nada normal. Rudy, con tan solo 17 años, vivió encerrado en su propia casa. Su mamá lo mantenía oculto, lo manipulaba, le hacía creer que todo lo que estaba afuera era malo, hasta que un día él se dio cuenta, decidió escaparse y
fue que lo encontraron en las afueras de la iglesia. Ahora dice que solamente quiere recuperar el tiempo perdido, vivir a su modo y no como su mamá quiera. Ahora Rudy está viviendo lejos de su mamá y asegura que es muy feliz. No quiere tener ningún tipo de contacto con ella y solamente quiere que lo deje en paz y que lo deje vivir su vida. Ahora, hay muchas inconsistencias en este caso. Primero, el activista se supone que había hablado con Rudy y él había contado todos esos detalles que se dieron a conocer, y después en la entrevista que él dio corrigió todos esos detalles y dijo que no había pasado nada grave. De entrada, que te mantengan privado de tu libertad es grave. Nadie investigó la razón de los golpes que tenía Rudy y si eran los únicos que había tenido o si durante 8 años lo estuvieron maltratando. Algunos creen que a lo mejor Rudy trató de proteger a su mamá, la perdonó y no quiso que sufriera ningún tipo de castigo. Lo único que quiso es estar en libertad y alejarse de ella. Ya bastante trauma había vivido. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan de este caso? Returbio, ¿no? Mi nombre es Daniel Novelo. Una mujer de República Dominicana fue acusada de haber decapitado a su hija de tan solo 6 años de edad. Al principio dijo que el crimen lo había cometido algún espíritu maligno o demonio, pero luego terminó confesando que Dios la había obligado a quitarle la cabeza a su hija. Ahora, ¿cuál es la verdad de todo este caso? Se las cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Amigos, este es un caso que lleva muy poco tiempo, así que la información y las versiones de cómo sucedieron las cosas han estado cambiando conforme va pasando el tiempo. Entonces yo les voy a contar la versión que los medios de comunicación han estado narrando. Dicho todo esto, se los cuento. La mañana del 15 de agosto del 2024 en Santo Domingo Este, en República Dominicana, la médica y miembro del ejército, llamada Ana Josefa García Cuello, de 44 años de edad, llamó a su esposo Esmerlín Javier Frías Martínez por teléfono y le pidió a su marido que regresara a la casa porque habían problemas. Para todo esto, el señor estaba trabajando y cada mañana salía de su casa para ir a laborar, mientras en la casa se quedaba su esposa, la niña de 6 años y su hijo de 5. En esta llamada que Josefa le hizo a este señor, no le quiso decir qué clase de problemas había, simplemente le dijo la palabra problemas. El hombre no pudo salir de su trabajo, pero como su esposa le estaba insistiendo tanto, decidió hacerle una videollamada, y fue precisamente en esa llamada que se dio cuenta que en su casa había líquido rojo. Eso le preocupó tanto, así que llamó a una vecina por teléfono y le pidió de favor que fuera a su casa para ver qué es lo que estaba pasando, y luego llamó de nuevo a su casa y su hijo pequeño fue el que le contestó. Entonces le pidió al pequeño que le abriera a la vecina para que ella pudiera entrar. La mujer entró a la casa para ver qué es lo que estaba pasando y cuando se dirigió a la cocina se dio cuenta que en el piso había demasiada sangre, y el impacto fue peor cuando se dio cuenta que esa sangre le correspondía a la pequeña de 6 años. Inmediatamente, sin revisar más, llamó a la policía y cuando llegaron a la casa se dieron cuenta que era un crimen bastante inusual. En la cocina había un charco de sangre que estaba rodeando el cuerpo de la pequeña, y la sorpresa fue que solamente estaba su cuerpo porque no tenía cabeza. Comenzaron a buscar en otras partes de la casa y en el baño fue que encontraron la cabeza de la pequeña. La niña había sido esto ya se trataba de un crimen de otro nivel, un grado de maldad que ni siquiera lo podemos describir. ¿Quién sería capaz de hacerle esto a un ser vivo y por qué? La policía comenzó una fuerte investigación y encontraron una pista, un objeto filoso manchado de líquido rojo que estaba en un terreno cercano. Al parecer, este había sido el arma que habían utilizado para quitarle la vida a la pequeña. Ahora la duda era a quién le pertenecía. Estuvieron haciendo interrogaciones y fue entonces que el hermano menor le contó a los investigadores que vio como su mamá había tirado un cuchillo manchado de líquido rojo por la ventana de su habitación. Eso ponía como sospechosa a la mamá de la pequeña. Siguieron con más investigaciones, buscaron en las cámaras de seguridad por si aparecía alguien, pero en las grabaciones no había ninguna persona extraña entrando al departamento. Eso quiere decir que el crimen había sucedido por alguien dentro del hogar, y con la declaración que había dado el pequeño, la única persona que quedaba como responsable pues era la mamá. Entonces la policía la detuvo y las investigaciones siguieron. Al principio ella se declaró como inocente y en su versión dijo que se encontraba en la casa sola con sus hijos, orando en una videollamada con un pastor. Luego dijo que ella y su hijo entraron en un sueño profundo y cuando despertaron pues ya le había pasado eso a su hija. O sea, básicamente esa fue su versión, y lo remató con algo que no sé por qué pensó que le iban a creer. Dijo que tal vez lo que le había sucedido a su hija lo había hecho algún espíritu maligno o algún demonio. O sea, el demonio había llegado a su casa mientras ellos dormían, había a su hija y luego ella, cuando despertó, se dio cuenta de la terrible escena. Para todo esto, ella se considera una persona cristiana que le sirve al Señor y que nunca le ha hecho daño a alguien. Dijo que ella sería incapaz de quitarle la cabeza a su hija, pero a pesar de que dio estas declaraciones, la mujer continuó como la principal sospechosa. Y el martes 20 de agosto, antes de iniciar la audiencia en su contra, la mujer terminó confesando que ella fue la autora total del crimen. Eso quiere decir que lo que le pasó a la niña lo hizo ella sola. Y ahora escuchen la razón de lo que dijo, de por qué lo hizo. Según ella, le hizo
eso a su pequeña porque Dios se lo pidió. ¿Qué? Supuestamente el señor le dijo que tomara un cuchillo y que le cortara la cabeza a su hija. Y para rematar lo que les acabo de contar, terminó diciendo que se encuentra embarazada y que los policías la están maltratando. Muchos creen que lo usó como justificación solamente para hacerse la víctima. Después de que se supiera esta declaración, obviamente causó bastante polémica y comentarios divididos. Por ahora le dieron un año de prisión preventiva mientras se lleva a cabo toda la investigación, que por lo visto va para largo, y el juez ordenó que mientras tanto le hagan a esta mujer una evaluación psiquiátrica, y ya que se sospecha que posiblemente no está bien de su cabecita. Ahora, según el abogado de Ana Josefa, ella sufre de esquizofrenia desde el año 2013 y desde ese tiempo estaba tomando medicamentos para tratarlo. Entonces hay teorías que dicen que a lo mejor dejó de tomar su medicamento y eso potencializó la enfermedad, aunque de ser así a lo mejor ya hubiera hecho un crimen desde antes. O no sé. Ahora, también hay personas que opinan que la explicación del por qué esta señora le hizo esto tan atroz a su hija es porque sí tiene algún problema mental, lo cual tal vez provocó que tuviera alucinaciones o algún tipo de ataque esquizofrénico. La verdad no sé cómo funciona este trastorno, de hecho no sé si está bien mencionado trastorno o padecimiento, pero si hay algún especialista del tema podrá orientarnos. Y tal vez eso hizo que ella atacara a su hija sin darse cuenta que en realidad se trataba de ella. Y otros opinan que este crimen se trató de un tipo de fanatismo religioso. Por el momento solo queda esperar que las autoridades hagan bien su trabajo y que se haga una buena investigación, ya que este caso está bastante extraño, hay muchas dudas que faltan por resolver y existen varias versiones de cómo ocurrieron las cosas. Y también la información ha estado cambiando con el tiempo. Ahorita yo les conté esta, mañana a lo mejor va a haber otra, y si hay una más pues también se las terminaré contando. Lo que sí es que es un caso bastante aterrador, que incluso yo que se los estoy contando no siento que sea real. Es un caso extremadamente brutal que te deja pensando cuál fue la verdadera razón o qué es lo que esta mujer vio en su pequeña. ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.